Todavía no empiezo. Ya. Eh, Traten de partir. Yo tengo que subirles las mejoras o los cambios que hicimos a la metodología, que en el fondo se mantiene más o menos igual, salvo que les voy a subir, por ejemplo, los puntos que evaluamos durante la presentación oral y ese tipo de cosas. ¿Ya? Hasta el momento la fecha sigue siendo el 12, creo, lo que puso la profe. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo porque igual hay varios métodos eléctricos, electromagnéticos que quizás no vamos a alcanzar a ver, así que ahí vamos viendo, ¿ya? ¿Alguno me puede decir qué vieron en la clase hoy? Magnetometría. Súper. Entonces, ahora ya vieron magnetometría, ahora van a trabajar con datos de magnetometría. Entonces, supongo que vamos a recordar un poquito del campo geomagnético. ¿Se acuerdan que en el fondo el campo geomagnético tenemos un dipolo magnético, no existen los monopolos magnéticos, siempre existe un positivo y un negativo, ¿cierto? Que es donde se mueven las líneas de campo. En el caso de la Tierra tenemos que proyectar este vector en un plano cartesiano, X y Z, norte, este y vertical, y tenemos ángulos como la declinación y la inclinación. ¿Sí? Y aquí nosotros en A podemos ver cómo se mueven las líneas de campo, digamos, del campo de la Tierra. ¿Sí? Bueno, un poco para qué se usa la magnetometría. Obviamente lo que nosotros buscamos son una variable física, ¿cierto? Como en la gravimetría nosotros buscábamos cambios de densidades que nos indicaban materiales, en magnetismo es la susceptibilidad magnética. Aquí tenemos, obviamente, estos son rangos aproximados y podemos ver los valores de susceptibilidad magnética. Podemos ver que las líneas básicas tienen mayor susceptibilidad y tiene que ver con el contenido de hierro al final, ¿cierto? La posibilidad de generar dipolos magnéticos dentro de la roca y para eso hay minerales que van a ser mejores que otros. Y eso por un lado de la exploración y también se ocupa mucho para ver el tema del paleomagnetismo, ¿cierto? El magnetismo pasado, podemos ver las inversiones del campo magnético, nos pueden indicar edades y movimientos de corteza y cosas más de la geodinámica. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un ridge, que es un lugar donde se crea material, corteza oceánica, por ejemplo, y podemos ver cómo va cambiando incluso de valor la anomalía de campo. En el fondo hay inversión de los valores y eso tiene que ver con las inversiones del campo magnético a lo largo del tiempo de la historia del planeta, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hablar un poquito del campo magnético terrestre. Ya los principales factores que contribuyen al campo magnético terrestre, tenemos el campo magnético principal, que es por el núcleo, ¿cierto? El núcleo terrestre, ferroso, sólido en el núcleo interior, líquido en el núcleo exterior. Tenemos un campo cortical que en el fondo son de las rocas que están en la corteza. También tenemos una componente que tiene que ver con la interacción ionosfera-viento solar. Sí, y también tenemos un campo magnético inducido. Ustedes saben, y de hecho es el principio que se ocupa en muchos métodos electromagnéticos que vamos a ver más adelante, que un campo eléctrico variable genera un campo magnético, ¿cierto? Entonces, existen ciertos fenómenos eléctricos en la Tierra, por ejemplo, un rayo, que son capaces de inducir campos magnéticos que se va a ver reflejado en mi señal. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien o voy muy rápido? ¿Está bien? Hola. Hola. Súper. Entonces, al lado izquierdo les tengo una figura donde se ve una estación permanente de campo magnético. Entonces está midiendo la componente norte, este y vertical, y además está midiendo el total que vendría siendo la suma cartesiana. ¿Sí?
podemos ver los valores y podemos ver varias cosas en esta figura. Podemos ver que existen como dos tipos de señales. Tenemos una señal que tiene quizás una longitud de onda más grande, ¿cierto? Que vendría siendo esta parte, que se ve claramente este efecto, y también tenemos algo que se llama alta frecuencia, que vendrían siendo este tipo de peaks, ¿cierto? ¿Hasta aquí bien? Todos están viendo la figura. Entonces, les quiero preguntar, ¿a qué se puede deber, a qué podemos atribuir la alta frecuencia y la baja frecuencia en las señales según los componentes que nosotros tenemos en la derecha? Por ejemplo, ¿una variación de gran longitud de onda será local o será regional? Por ejemplo, ¿Local? una, un gran cambio en la longitud de onda local, No, regional. regional. Y entonces aquí ya se genera el problema, ¿cierto? Que algunos podrían decir como, claro, si yo lo pienso en el espacio, una gran longitud de onda quiere decir algo más regional. Pero ¿y si yo lo pienso en el tiempo? Porque el problema es que, como vimos que existen las inversiones del campo magnético y que el campo magnético terrestre tiene tantos aportes de distintos tipos de eh, factores, el problema del campo magnético terrestre, a diferencia de la gravedad o de la gravimetría, es que tenemos una variación espacial y una variación temporal del campo magnético. Entonces, para mí es muy difícil saber si yo estoy midiendo, estoy haciendo mi campaña de magnetometría y me estoy moviendo. Si cambia el campo magnético, ¿es porque me moví o porque varió en el tiempo? En este caso, nuestra estación está fija, ¿ya? Entonces, estas variaciones tienen que ver con solamente variaciones en tiempo, ¿ya? Lamentablemente, y obviamente en la magnetometría nosotros nos tenemos que mover, ¿cierto? Tenemos que cubrir un área. Entonces, esta figura les quiero decir que en general las variaciones temporales del campo magnético tienen que ver, aquí incluso están con una T, un delta T. En general el geodínamo cambia, por eso existen las inversiones del campo magnético y estas son longitudes de onda muy grandes porque son millones de años los que se demora en cambiar. Tenemos el campo externo, que vendría siendo lo que eyecta el Sol, por ejemplo, tormentas solares, y eso también es algo variable en el tiempo. Y también esto del campo inducido, por ejemplo, piensen en una tormenta eléctrica, ¿sí? Pero hay algo que no cambia en el tiempo, ¿cierto? Y que vendría siendo que las rocas ya están ahí. Tiene sentido, ¿verdad? Sí. A no ser que alguien la saque, sí. Claro, a no ser que alguien la saque, pero en general pensemos que están a una profundidad mayor a la profundidad alcanzada por el hombre, entonces están ahí. Entonces, de alguna forma, yo tengo que ver la manera de, cuando yo voy caminando, tengo variaciones en tiempo y espacio, tengo que haber una forma de restar la variación en el espacio para quedarme solamente con la variación en el tiempo que me indica las rocas de la corteza. Entonces tiene que haber alguna forma de que yo le reste el efecto del cambio en el geodínamo, el efecto en el campo ionosférico y viento solar y el efecto en el campo inducido. Tiene que haber alguna forma, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo vimos mucho en las presentaciones, que si bien mucha gente puede decir, claro, ahora lo estamos viendo y cuando leí el paper nadie me lo dijo, eh, pero, pero al final nuestro aprendizaje no es lineal, ¿cierto? Quizá ahora le van a quedar las cosas más claras y sí se va a hacer el clic, entonces el aprendizaje va igual. Entonces, principalmente existen lo que son los vuelos aeromagnéticos. Aquí les voy a ver una forma de cómo se corrige un poco eso, que lo vamos a ver con los filtros, y que en el fondo es un avión que se va moviendo y que con un magnetómetro va midiendo los datos, ¿cierto? En el caso de una campaña a pie, como las que uno suele hacer,
en especial cuando es estudiante, y también en exploración, es que nosotros tenemos dos magnetómetros. A modo simple, tenemos un magnetómetro que va a quedar fijo en un lugar y tenemos nuestro magnetómetro móvil, que es el que nosotros vamos a usar y vamos a caminar. ¿Ya? Entonces, dentro del procesamiento significa que yo a los datos tengo una estación que varía en el tiempo y una estación que varía en el tiempo y el espacio. Si le resto la variación del tiempo a esta, porque se supone que la variación del tiempo es igual para ambas, me va a quedar solamente la variación en el espacio, que es lo que a mí me interesa, y que es lo que vamos a hacer ahora en la ayudantía, y espero que les quede más o menos claro. ¿Ya? Entonces, dentro del procesamiento, yo siempre voy a necesitar una base para esta cosa temporal, o puedo usar el modelo IGRF, por ejemplo, para restar el efecto temporal. También es una opción. Como vieron, hay muchas formas de medir un poco esto de los trabajos y los artículos, entonces este es el modelo simple. Ustedes van a tener al menos dos magnetómetros, uno va a quedar fijo y me va a medir variaciones en tiempo, y en el que yo voy caminando voy midiendo variaciones en tiempo y espacio. Tengo que restar el efecto del tiempo y me queda con las variaciones en el espacio, ¿cierto? Entonces, un poquito de filtro más que nada, que es como decirles que una vez que nosotros obtenemos la señal, de hecho, una compañera hizo una muy buena presentación de filtro en las presentaciones, que en el fondo nosotros, los datos que nosotros tomamos de las grillas, las que hicimos la semana pasada, que eran sintéticas, por ejemplo, nosotros podemos, sin necesidad de hacer inversiones ni nada, nosotros podemos aplicar un filtro. Este filtro se llama continuación analítica y lo que está haciendo es simular un vuelo aeromagnético. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo medí los datos a ras de piso, si yo aplico este filtro o este procesamiento, cada vez voy a ir subiendo en altura. Para eso, bueno, se ocupa en el espacio de Fourier, transformadas de Fourier, frecuencias espaciales, que es algo un poco extraño igual. Y finalmente aquí nosotros podemos ver cómo era, digamos, a una altura de 10 metros aplicando este filtro, y cuando estamos a 100 metros podemos ver cómo cambia un poco la grilla. Entonces los vuelos aeromagnéticos son buenos para ver cosas de gran longitud de onda espacial, pero no para ver detalles, que es por lo que nosotros tenemos que hacer las mediciones en terreno. ¿Sí? Claro, hasta aquí. Sí. Súper. Entonces, vamos con la actividad. Espero que ya todas y todos se hayan familiarizado un poquito con su Python, con Anaconda, con Spider. Y yo les pasé una campaña, una grilla o unas mediciones, digamos, ustedes tienen que hacer la grilla con la base y las mediciones. ¿Ya? De hecho, ya está importado y está guardado como variable dentro del programa. Solamente tienen que preocuparse de que todo lo que está en la carpeta esté junto. ¿Ya? Y lo que vamos a tener que hacer es, primero vamos a restar el efecto temporal a los datos. Bueno, y además cada paso está explicado en el programa, ya está comentado. Entonces, nosotros aquí tenemos las mediciones de la base en tiempo, y aquí tenemos el valor del campo magnético medido, y vamos a ajustar. Como pueden ver, es bien variable, tiene harto ruido, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar de ajustarla con un polinomio, en este caso de orden 3 o de orden 2, ¿ya? Y netamente porque, bueno, esto es como ruido, si nosotros suavizáramos un poco la curva sería como esta, y además dense cuenta de las horas. Aquí tenemos un máximo de radiancia solar y aquí ya no tenemos sol. Ups. Y aquí ya no tenemos sol, ¿cierto? Entonces tiene que ver con que cuando hay sol es el efecto de esta interacción ionosfera, sol, campo magnético. Y bueno, obviamente está en el código, en el programa, y ustedes tienen que crear, sale la función que tienen que usar, cómo usarla, y después simplemente tienen que restar los datos. ¿Ya? Restar los datos que también ya están importados y después generar la grilla. Tal cual hicimos en la clase pasada.
¿ya? Obviamente en esta clase el código está un poquito más incompleto. Ya yo ya les puse solamente todas las funciones, van a tener que escribir algo más que X e Y, ¿cierto? Pero ya están más o menos familiarizados y lo van a hacer en grupo, ¿cierto? Esa es la cosa. Yo falté la ayudantía pasada y estoy como medio perdido. Ah, eh, perdón, ¿quién habló? Yo, Martín Celis. Martín. Mira, eh, en la ayudantía pasada les subí unos códigos para que corrieran unas grillas sintéticas para que aprendieran, bueno, a familiarizarse con el entorno. Entonces yo necesito que vayas a los programas útiles o esa guía de programas útiles que subí hace algún tiempo donde está cómo descargar Anaconda y Spider y puedas... Tengo Spider, o sea, lo tengo hace caleta tiempo. Ah, ya, entonces solamente úsalo para correr los códigos y Los coros no tengo no tengo que poner ninguna variable. exactamente tienes que poner variables y todo eso. Sí, Pero es que por eso, ahí estoy como medio perdido. no, mira, revisen los códigos, acuérdense que yo me voy a ir paseando por las salas. El código está en el fondo, ocupa esta función, dice arriba, y tú la tienes que poner abajo o la tienes que googlear. Y ahí te va diciendo más o menos cómo funciona, ¿ya? Te recomiendo que revises entonces los programas de la ayudantía pasada eh, para que te familiarices con los comandos y de todas maneras van a estar en grupo. Entonces, si alguno no entiende bien, acuérdense que uno puede estar programando y los demás pueden estar ayudándolo, ¿ya? Y en el fondo no estamos programando, sino que estamos procesando datos a través de un programa, ¿sí? Esto es lo que está pasando detrás de Oasis y todo eso. Entonces, los voy a dividir en grupos, ¿ya? La vez pasada algunos me dijeron que quedaron como los que no sabían programar juntos y eso los complicó un poco, pero espero que esta vez no pase porque lo vamos a hacer aleatorio, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Antes de que los pase a grupos. O sea, yo no tengo dudas sobre la materia, sino que si podía subir las clases o por último la clase pasada, que yo también falté la clase pasada y Sí, estaba un sí. poquito perdido. Para poder ver el video por último. Sí, la voy a subir. Mi idea era subirla a YouTube, pero no he tenido el tiempo. La voy a subir entonces comprimida en RAR y en general no se preocupen, no voy a tratar de las personas que no vinieron, dejarlos en grupos con personas que sí vinieron, ¿ya? Porque por último ahí pueden compartirse información y más o menos ustedes le pueden explicar al otro, ¿ya? Que en este caso vendría siendo Martín y Miguel. Sí, yo fui el último que hablé. Los demás estaban en la clase pasada, ¿cierto? Entonces los voy a tratar de dejar con personas que sí pudieron la vez pasada, ¿ya? Para que no se Ok. preocupen por eso. Ya, entonces tengo que dejar de compartir pantalla. Igual voy a tratar de subir mientras ustedes están en los grupos el video. Mi idea era subirlo a YouTube, pero para que no gastaran datos. Pero si lo necesitan ahora y después igual lo puedo subir a YouTube. Ya, entonces. Sección de grupos. Entonces. ¿Les parece 2 a 3 personas igual que la otra vez? Vamos a Sí, crear profe. 3 sesiones. Ya. Ya, entonces. Martín Celis, tú no estuviste la vez pasada. Toda la vez pasada, claro. Entonces te voy a dejar con gente que sí estuvo. ¿Y quién más no estuvo? Miguel. Miguel Navarrete. Súper. Entonces están ya en grupos separados, no van a quedar juntos y van a quedar con... Ya, entonces... Ya. Entonces, nos vemos en los grupos. Ya saben más o menos, ya vimos la clase pasada.
A las personas que no les van a explicar y recuerden que pueden llamarme y voy a ir a la sala. Por mientras voy a subir la clase. ¿Ya? Christopher, ¿tienes problemas para unirte a tu grupo o no? ¿O no te dejé en ningún grupo? Súper. Entonces yo tengo que subir la clase. Zoom. La clase del martes pasado. Hola, estoy solito. ¿Estás solo? Sí, Eh, es que claro. el Martín se peleó. Ah, el Martín se Creo que nunca estuvo conectado, no sé. Pero, el otro Martín, no el Martín que no había venido. Ya, te voy a sumar Sí, a po. otro. Ya, gracias. Eh, te voy a mover. Martín. Martín, ¿me escuchas? Mm,
Ya les voy a compartir el PowerPoint. Tú pones, por ejemplo, 200 puntos, el muestreo, digamos, tú te vas a dar cuenta que el que peor... Martín, Diego dijo que estabas teniendo problemas de conexión, por eso no hay nadie más en este grupo. Si quieres te puedo unir a otro grupo o efectivamente estás con problemas. Intentemos Profe. afuera. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, recién abrimos el programa. Estaba medio lentejuelis. ¿Hay que trabajar con ejercicio magnetismo o el ACT esfera? No, el ejercicio magnetismo. Ya. Solo ese y bueno, como pueden ver, a diferencia del otro, aquí tienen que completar un poco las cosas, ¿cierto? Tienen que completar el subplot, tienen que poner xplot, como que está un poquito más difícil, pero como les dije ahí, por ejemplo, para la interpolación les puse que cómo se funcionaba la función, tienen que crearla. Sí, está menos completo, pero igual está explicado, ¿ya? Así que no deberían Ya. tener tantos problemas y me voy a estar dando vueltas. Ok. Aquí estaba Martín, espero que, bueno, Angie supongo que está compartiendo pantalla, así que espero que trabajen con ella y vayan creándolo porque así se pueden poner al día. Yo voy a subir pronto la clase, la estoy subiendo, de hecho. Ya. Ya. Así que... Vamos a intentarlo. Sí, si ustedes pueden. Sí, esto no es programar, esto es procesar datos a través de un programa. Sí. Así funciona. Ya, voy a la otra sesión. Sí, bueno. Hola, Hola. Hola, ¿cómo están? ven acá, Eh, leyendo el código. Nicolás, estás compartiendo pantalla. Tú estabas en la clase pasada. Y bueno, y la idea es Sí. que, bueno, como les decía al otro grupo, este no está como la vez pasada en que solamente tenían que hacer un vector, sino que ahora tienen que efectivamente usar los comandos, pero de todas maneras yo se los puse ahí. Por ejemplo, dice, para completar y que graficar la base hay que usar el comando xplot. Y si no sé cómo funciona, voy a Google y digo xplot Python y me va a decir cómo tiene que ser, pero es súper simple, es poner x y listo, ¿ya? Lo mismo pasa cuando interpolemos la base, no les digo, les pongo la función, pero ustedes tienen que ver, les digo cómo funciona, pero ustedes tienen que escribirla, ¿ya? Está un poquito más, cada vez vamos a ir subiendo un poquito más el nivel porque después al final en el fondo estas son herramientas que ustedes van a tener que usar todas y todos, ¿ya? Así que la idea, Diego, Miguel y Luis, es que vayan junto con Nicolás, bueno, ayudándolo ustedes en sus propios computadores y ahí se van compartiendo pantalla, ¿ya? Bueno, no es primera vez que se enfrentan a esto y cualquier cosa me llaman, ¿ya? Ya. Profe, ¿nos podría explicar un poquito ¿El mejor código? la tarea? Ya, déjame agregar a Martín que se salió, parece, a un grupo. ¿Volvió Martín? Sí. Ya. Bueno, en el fondo, como les decía en la presentación, aquí ustedes están importando la base. La base tiene tiempo y tiene magnitud. ¿Ya? Ya. En cambio, la otra tiene tiempo, posición este, posición norte y magnitud. Cuando carga la grilla, en el fondo.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, la base está importada. En el fondo, tbase y mbase ya existen y no tienen que preocuparse cómo importan esos datos. Y lo que tienen que hacer primero es graficar la base. Y para eso tienen que usar el comando xplot y usar el tbase y el mbase. Les recomiendo que, quizás se me fue decirles, pero lo voy a escribir. Si ustedes hacen, creo que esto, si ustedes ponen esto, van a ver que se les va a dividir, como van a crear como un bloque. Y ese bloque ustedes lo pueden correr por separado para que vayan corriendo cada parte por separado y así no les tire error y se les caiga y no puedan ver nada, porque tienen que ir completándolo. ¿Ya? Ya. Entonces, la primera parte es graficar la base. Esa es como su primera misión. Ya. Después tienen que interpolar y volver a graficar. Pero vamos primero con graficar la base. ¿Ya? Ya. Con el Ya lo comando sé. xplot y lo intentan. Y bueno, y ya les dije que si ocupan esa sentencia, o una parecida más o menos, va a correrles en bloque. Y como pueden ver en Spider, al lado del signo de play, digamos, sale otro. Y ese otro es para correr en bloque. Entonces van a correr el bloque que van a crear con ese comando. Y así no les va a correr todo lo demás y van a poder ir parte por parte. ¿Les parece? Así que voy al otro grupo y cualquier cosa me levantan la mano y yo vuelvo. ¿Ya? Voy a estar entre los dos grupos ayudándolo. Ya. Gracias. Hola. Me iba haciendo copy-paste. No. Efectivamente. Pero se complicaron mucho con el copy-paste. Porque... les voy a decir al tiro que si ustedes ponen No pasa nada aquí. esto, ustedes van a crear un bloque en Spider. ¿Y qué significa eso? Que pueden correr solamente lo que está dentro del bloque y así no se les va a ir cayendo el programa por lo que pasa adelante. Pero claro, ¿por qué les dije que se habían complicado? Porque básicamente ahí ustedes solamente tienen que graficar la base. Y para graficar la base, como dice usar el comando axplot. Entonces, ustedes básicamente escriben a xplot abajo, le dan el valor de x, le dan el valor de y lo deberían eso. Entonces le das x e y lo va a graficar. Xplot de X y de Y, ¿no? Sí. En este caso, queremos que en la eje x vaya el tiempo, que se llama t base, y que vaya a la magnitud en el y, que en este caso se llama m base, ¿cierto? ¿A dónde está eso? Cuando importan la base, se les importa un t base y un m base. En la primera línea dice importando la base. Ah, acá está, ya. Entonces tu x es el t base y tu y es el m base. Lo puedes poner directamente en el xplot, pero O sea, es que es para dejarlo como una bandera, mejor. sí. Sí, pero bueno. Es lo mismo, T base. Y este es M base. ¿Verdad? Sí. Sí. Ya. Y ahora prueba. Run. ¿Sí? Pium. Error. Claro. En el M base, en la línea 35 aquí. Pero te genera un gráfico, ¿no? No, no me Ve. genera gráfico. Ya. Entonces, como ya te dije, trata de poner ese comando que yo acabo de poner en el chat y lo pones debajo del axplot. Espérate que ay, se me quedó pegado. A ver, espera, voy a terminar de... Ay, no se ve. A ver, espera. Aquí está el chat. Abajo del Xplot. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, como puedes ver, se te generaron dos bloques.
Sí, Entonces, si tú haces clic en el bloque de arriba, acá, ya, lo runeo. al lado de run hay otro que dice correr solo bloque. Ejecutar la celda actual. Eso. Ah, ya, Y así pueden ir probando el Ay, programa, cosa de que no se les muera por lo que hay más allá. ¿Ya? claro. Eso es lo que estaba pasando ahora. ¿Qué es lo que estaba pasando? Claro. bacán. No cachaba eso. Es que es Spider. Ya, entonces, podrían, por ejemplo, después, bueno, viene un poquito más difícil porque ahora ya ven la base y ahora ya les dije que para interpolar la base le vamos a aproximar como un polinomio. Claro, Entonces, aquí igual está. ahí están las instrucciones, hay que usar ese comando que funciona así y de nuevo hay que hacer una Xplot. Acá hay que hacer un Xplot, ¿no? En la 29, ¿o no? No, No, en la 31, porque ya o sea, hiciste, la instrucción de arriba ya la hiciste, digamos, ya hiciste el comando de Xplot arriba para graficar la base. La primera parte era graficar la base. espérate. Entonces, este bloque lo tengo que poner acá, si no me equivoco. ¿Sí? Ahí, Sí. ya. Ya, Ya. entonces. Entonces después tenemos que sacar los textos, ¿no? Y dejar las P como el grado, o sea, como el polinomio. No, ahí yo le estoy diciendo que van a usar la función polyfit. ¿Y cómo Ya. funciona la función polyfit? Que ustedes le dan un X, un Y y le dan el grado del polinomio. Y eso les va a retornar un arreglo con valores. Y esos valores se representan el polinomio de esa forma. O sea, el P0 se multiplica por el AX cubo si es un polinomio, por ejemplo, de grado 3. El P1 se multiplica por el X2, un polinomio, ¿cierto? Un polinomio. Claro. Ya. Entonces, ahí ustedes le pueden poner lo que quieran como variable y les dan el X y el Y, que en el fondo en este caso sería el M base y el T base. Y le dan el grado. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es esto, si no me equivoco, mira. Voy a hacer esto. Le saqué el asterisco y le voy a poner de base M base y un grado 3. Claro. Ahí. ¿Está bien? Sí. Entonces, después mi I sería la función P, el balance 0, por eso. Sí. Te recomiendo cambiar el nombre de la variable y apóstrofe porque está como rara. Ponle cualquier otro nombre. O le puedes poner base interp. Y recuerda cambiar los X también en esa ecuación. Porque los X ahora tú los llamaste T base. Y te está tirando error porque dejaste un espacio antes de la P. Arriba. Arriba. Ahí. Bueno, y una vez que, bueno, si eso no les falla, ahora tienen que graficar la M base interpolado con el T interpolado. Usando el mismo comando de arriba, el AXplot. Pucha. Ahí sí. Ah, no, tampoco. Era aquí. Ya, van súper bien. Ojalá les resulte, después tienen que hacer el AXplot. Pero Ya, con el nuevo, el AXplot sería en función de P y del M base, ¿o no? en función del M base interpolado y de tu tiempo base, porque el tiempo no ha cambiado, ¿cierto? Tú interpolaste Ah, ya, esa entonces, función en I nomás. entonces sería x.plot en función del M base guión inter, coma, mi T base. Sí. Ya. Yo creo que voy a hacer este bloque, ¿o no? Igual tengo que cerrar este Eso. bloque. Sí. Ah, no, ahí no está. Sería acá. Lo ejecuto. Me tira error acá en la 34. Sí. ¿Por qué será? Porque tienes un igual, Igual. claro. Ahí sí o no.
Mm, No, igual me tiré error. pero abajo quizás no lo... A ver, ¿Por qué te tira error? Me dice en la línea 34, en la 46. ¿Por qué ahora me tira en la 46? Me tira un function bitwise. quizás no ploteaste solo el bloque, ¿o sí? Puede ser eso también, a ver. Ah, ya. No, igual. Lo que está Ah, verdad. pasando es que tienes que ir aumentando el bloque, no separándolo. Entonces borra el bloque, el comando del bloque anterior para que haga todo de nuevo. Porque en el fondo tú estás graficando sobre el mismo X que está arriba, entonces se está mareando. El bloque anterior, ese, ¿o no? Sí. Hacia arriba. Eso. Ya. Lo dejo, ahí está. Debería hacer eso. No, igual. Efectivamente, porque está... Mira, no estoy seguro si NumPy te permite hacer lo que tú hiciste en el ¿Qué? NBase Interp. No te permite elevar de esa forma. Está mal escrito el elevado. Ya. Tendrías que hacer el NPPow o hacer la multiplicación 3 veces. Ah, el NPPow. O ¿Cómo se- multiplicarlo por 3 veces. Eso es lo que hice yo. NumPy no te deja... No. Yo te recomiendo que multipliques te base 3 veces, te base 2 Ya. veces y dijiste base. Con un paréntesis. Es lo más sano. Porque, claro, Ya. obviamente eso era como algo escrito que no iba a correr. No era la idea. Mm. Pero voy a asignar a... Y ahí te debería funcionar. Voy a la otra y vuelvo. Ya. Bueno, ¿También había una esfera en la clase pasada? Hola. Oh no. Hola. ¿Cómo van? No hemos avanzado nada. Sí. Sí, mira, te recomiendo lo mismo que el grupo pasado, que pongas, bueno, la persona que esté programando, que es Nico, te recomiendo que pongas ese comando que acabo de poner en el chat y lo pongas, eso, debajo de la Xplot. Súper bien. Ahí o no. Sí. Entonces, si te creo 2 bloques y ahora solamente al lado bueno, como te decía, al lado del run está el run bloque. Al otro lado, al lado del Ah, eso. S. Ese ejecuta Ah, esa celda, ¿ya? Ahora, obviamente el programa no sabe lo que es X y no sabe lo que es Y porque nosotros importamos la base como T base y M base. Entonces lo que tú puedes claro, hacer, pero ¿cómo ponemos esa base? Porque si yo coloco el archivo, no lo va a reconocer como dos ejes o sí. lo que pasa es que, bueno, en verdad ustedes no tienen que preocuparse en cómo importé los datos, pero básicamente yo ya tengo un vector de X y ya tengo un vector de Y. El vector de X se llama T base y el vector de Y se llama M base. Entonces, en vez de X, coloco eso. Sí. Mm, Y ahora intenta correr la celda. Ah, ahí está. exactamente. Entonces, el primer paso era graficar la base. Y ya se cumplió. Entonces, ahora, como ya les dije, vamos a aproximar la base como un polinomio de grado 3. Y eso va a ser un poquito más complicado. Y te recomiendo que los bloques, ¿cómo decirlo? Que se vayan aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora vas a hacer esa parte, pongas el bloque hacia abajo y vuelvas a correr todo hacia arriba, ¿ya?
Eso es como útil porque como vamos a graficar encima, el programa se pierde un poco cuando como que ya está creado algo y no sabe dónde está. Entonces, ahora vamos a interpolar la base. ¿Y qué significa interpolarla? O vamos a aproximarla por una función. ¿Y por qué función? Por un polinomio de grado 3. ¿Y cómo se ocupa eso? Se ocupa tal cual está escrito ahí. Hay que descomentarlo nomás, pues está hecho. Sí y no. No está hecho porque no está hecho para ser corrido. ¿Qué quiere decir eso? Que, por Hay que, ejemplo, hay que quitarle los puntos en los cuales vamos a aproximar nuestro polinomio. claro, pero en el fondo, ¿por qué te digo que no está llegar y descomentar? Porque Python no Hay que lee cambiarlo, lo apóstrofe. mismo que cambiamos acá, pues. Claro, tienen que cambiar el nombre de las variables y además Python no reconoce esa forma de elevar al cubo, de elevar al cuadrado. Lo que ustedes tienen que hacer es, cuando decidan quién es su x y cuál es su y, que en el fondo en vez de poner x al cubo, ustedes pongan x por x por x. En vez de poner x cuadrado, pongan x por x. Claro. Y eso ahí les va a funcionar. Y después tienen que volver a ocupar el comando axplot. Y se les va a graficar encima. ¿Ya? Ya vale, muchas gracias. Así que espero. Voy y vuelvo a darme otra vuelta con el grupo. Van al mismo tiempo, así que van a la par. Dale, Nico, ¿Qué? O Nico, ¿cachaste, no? Hola, ¿cómo van? Bien, Hola. estoy guardando. ¿Iban bien? ¡No! ¡No! Oh, no lo cerrí. No. ¡No! Sí, Hay que bueno, tener cuidado. Pueden ver al lado de gráficos donde dice archivos, tienen que ver bien dónde están trabajando. Por ejemplo, yo veo acá que tú estás trabajando en el escritorio. Sí, 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 lo voy a cambiar. eso lo estaba poniendo en una carpeta ahora. Claro, pero si el programa está abierto, no sé si te deje moverlo. Prueba. ¿Qué hice? Eso, creo. Ya, creo que sí. Ahí sí. Igual cualquier bola, llegué a copiar el código, ahora lo hago así. Ah, no. Pa, listo. ¿Y corrió o no? Sí, pero me dio ese puntito. Ese punto que está arriba. No sé si se ve. Sí. Voy a ver. ¿Por qué te da ese punto? ¿Puedes ver en el explorador de variables cuánto vale MP? ¿Eso me dio? Ah, mira, en el axplot tú le estás pasando en uno que el eje de las ordenadas sea tiempo y el otro te está diciendo el eje de las ordenadas que sea magnetismo. Por eso se te confundió. ¿Cómo? En el axplot, Ya, en este, la 35. claro, o Ya. en el plot, en una tú le estás diciendo que el eje de las ordenadas sea el tiempo y el eje de las abscisas sea el valor del magnetismo, y en el otro le dijiste, al mismo Al gráfico, revés. le estás diciendo Ah, exactamente. toda la razón. Ya, tengo que darle vuelta. Sí. Le corriste solamente el bloque, ¿o no? Sí, pero Ah, ahora me. es que Pero no corrió, no, como me cambié. tal cual. Como a ver, voy a buscar si tengo ese.
Ay, no sé qué hacer ahora. Ya, pero tranquilidad, va a funcionar. Debería funcionarles también sus valores de magnetismo interpolado y después van a empezar a trabajar Espérate, con la grilla. espérame. Voy a hacer algo choro. Voy a abrir. O alguna otro, por ejemplo, Angie o Christopher. Aquí está. ¿Quién está acá? Angie, Christopher y Martín. ¿Y Christopher está? Sí, Sí, Ah, por ahí súper. anda. aquí estoy. Es que en algún minuto. Por el baño. Ya. A ver, Anito, ahí estoy. Comparte tú. ¿Comparto yo ahora? Sí. Ok. A lo mejor Ya, deja de. hay menos problemas de archivos. Porque Sí. esa es la idea, pues si alguno está teniendo problemas como de esos que les puede quitar tiempo, que otro que le esté funcionando la comparto. Claro. Ya. Yo lo tengo todo en una carpeta. Ya, entonces ahora tendrías que. Hacer lo que hizo el Martín, que no lo iba a hacer. Podrían haberlo hecho, bueno, a la par, pero. Es que como estábamos mirando. Bueno, ¿dónde está? Si algo me Pero van acuerdo. súper bien, chiquillas y chiquillos, muy bien. Así que ahora voy a ver al otro Chicas y grupo. chicos. Ya. Hola. El eje X va a ser el. El T base. Hola, profe. Están ¿El donde T viene base? otro grupo. Según yo hay que poner X coma ahí nomás. Ah, sí, por lo que dijo el Gota, porque al final es un nuevo Y prima. polinomio, ¿no? Y Como prima. mi prima, bueno. Sí. Dale. Yo les tengo una pregunta acá. Plotea. Cuando hicieron el polyfit, le llamaron. Polyfill. Sí, yo te sugiero que le cambies el nombre a ese I tilde, a ese I Prima. prima. Ponle otro nombre porque el programa asume las primas como otra cosa. ¿La asume cómo, profe? Ponle, por ejemplo, M base de Claro, asume como que es otra cosa. Ah, A ver, plotea ahora. Dale, dale. plotea, Nico. Dale, plotea. Aprieta, aprieta play. Run. Eh, Faena. Está Ah, superpuesto al otro. hay que juntarlo ahora. ¿Cómo se hace para juntar los dos? Eh, Que uno arriba del otro. con el subplot, ¿no? Tengo una pregunta. Ah, tú decís en el mismo gráfico. X. Ah, ¿Cuándo definieron X? Porque dice Ah, AXplot X y 2. Pero, ¿y qué era X? Y hay que definirlo en un rango. Hay que darle un rango. En el fondo, ustedes cambiaron el valor de la función en Y, ¿cierto? Pero mantienen el X. Están aproximando el Y, pero están usando el mismo X. Pues esa es la gracia de usar un polinomio. Oh, me equivoqué. Era como decían ustedes, cabrón. Entonces ahí va, está en oculto el X Gota. va T base. Miguel, qué liga. Ustedes que me hacen caso. Ya Nico, ponle ahí. Yo te había creído, Gota. Increíble. Sí, yo le creí calzado. Hubo una discusión acá, entonces. Y ganó Gota la nos parte. persuadió y nos convenció de su teoría. No, 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 Oye, sí, no. muchísimo más fácil, prefiero. Claro, Yo debo admitir que me convenció brígido. Brígido. Charlatanería fue más grande que la verdad. Epa, en el plot también tienes que cambiar el T. Ah, ¿Verdad? Ahí. Ron. Super. Oh, the Gingerbread Man. Puta, sorry, cabrón. Súper bien. Súper. Entonces crearon Buena. una función que ustedes le pasan un tiempo y les va a dar un valor de magnetismo.
¿sí? Sí. Eso es lo que hicieron. Crearon una función basada, ya. Entonces, después viene cargar la grilla y ustedes van a tener el tiempo de la grilla y van a generar un nuevo vector de magnetismo en función de esta función, ¿cierto? Y ese vector de magnetismo se lo tienen que restar al que está cargando en la grilla. ¿Se entiende? Ustedes No. ahí en la grilla, ustedes van a cargar ¿Puedo la repetirlo? posición en la posición en norte, ahí donde dice cargando la grilla. Están cargando la posición en cargando la posición en norte, cargando el tiempo observado en la grilla y también en la magnitud del campo observado en la grilla, ¿cierto? Ya. Pero como ya les dije, ese M observado está contaminado porque tiene variaciones temporales con variaciones espaciales, ¿cierto? Que es lo que conversamos en la clase. Entonces, ustedes al MOPS le tienen que restar los M creados con su función de polyfit. Pero en vez de ocupar el tiempo de la base, que es el que usaron para graficar encima, ahora tienen que ocupar en esa misma función, o sea, tienen que crear un I3, y en vez de ocupar el tiempo de la base, ¿qué tiene que estar ocupando? El tiempo observado, ¿no? El tiempo observado, exactamente. Entonces, en el fondo ustedes crearon una función que le entrega el campo magnético según el tiempo. Entonces ahora ustedes cambian los tiempos y van a obtener un vector de campo magnético en función del tiempo. Y ese vector de campo magnético en función del tiempo ustedes se lo tienen que restar a sus observados, porque su observado depende del tiempo y del espacio. Si le restas lo que depende del tiempo, te queda con lo que depende del espacio, ¿no? Sí. Entonces, eso tienen que hacer. Sí, Y es lo que dice ahí. Ustedes pueden. Ya. Ahí discutan y que no se cuenten entre ustedes. Oh, no Sí. sé. La vela. Súper. Voy al otro grupo, vuelvo. Claro. Dale. ¿Y después te vas de nuevo o ahí nomás? No, ahí nomás. Hola. Oli. Ya, ahora sí, espérate, ahora tú ponías abajo donde dice, donde están los numerales, tú le ponías el cosito que mandó profe. En 36. En la línea, claro, en la línea 36, tú le ¿Y cómo ponías... era? Era un Ahí te porcentaje. lo mandó, ahí te lo mandó. Ahí está. Ya. Claro, ya, ahora sí, clic en el bloque, en cualquier parte, en cualquier línea. Ahí está cerrado, creo. Sí, y ahí ejecutáis como bloque. Es. ¿Y en Runear. gráficos? No te encontré el archivo. No, me tiró. ¿De verdad? No te encontró base día 1 TXT. Lo mismo que me pasó a mí. Ah, pero es que parece que no lo abrí. Lo tengo en la misma carpeta, pero no la abrí. Quizá debo abrirlo. No, tienes que abrirlo. No, no la abrí. ¿Y dónde estás ejecutando? Ah, pero mira, tú estás ejecutando este programa en usuarios Angie Godoy. No en escritorio, clase, nada. ¿Ya? Tú puedes ver ahí Sí, arriba. a la derecha, 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 a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la ¿Más derecha. derecha? Ah, aquí. Ahí está en la carpeta donde estás trabajando. ¿Tu archivo está en esa carpeta? ¿Ya? No, pues, ¿cierto? No. Tienes que ponerle entonces el símbolo de la carpeta de lado y examinar e irte a la carpeta donde están las cosas. ¡Oh, ahí me dio! Bien. ¡Ahí me dio! ¡Ahí me dio! Ahí me dio. Ahí está. Eso mismo me dio.
Ya que son secos. Ahí Bueno, medio, ahí medio. Muy bien. No me acordaba de eso de Python, po. Es que está bien, si al final estos ejercicios, esto sirve para recordarlo y al final una herramienta más que después van a poder ocupar, por ejemplo, para el trabajo final. Ya. Entonces ustedes crearon una función que ustedes le entregan un vector de tiempos y le entrega el valor del campo magnético, ¿cierto? Y que tiene Claro, que ver con la base. claro, Entonces, si nosotros nos vamos abajo, donde dice cargando la grilla, yo les cargo una posición en este o en X, una posición en norte o en Y, les cargo el tiempo observado y les cargo la magnitud observada, ¿cierto? Porque cuando yo estoy claro, midiendo en terreno, yo me estoy moviendo, hay variaciones en tiempo y en espacio, ¿cierto? claro. Entonces, ustedes, entonces el M observado está contaminado por tiempo y por espacio. Pero ustedes tienen una forma de generar un vector de nuevos campos magnéticos que solamente depende del tiempo, porque es la función que ustedes acaban de crear, ¿cierto? Claro. Con esos coeficientes. Entonces, ustedes pueden generar un vector de magnetismo usando los mismos coeficientes, pero ahora en vez de ocupar el tiempo de la base, vas a ocupar el tiempo de la medición, El tiempo observado. el tiempo observado. Entonces va a tener un vector de magnetismo que depende de tiempo y espacio. Y vas a tener un vector nuevo de magnetismo que tú vas a crear que depende solamente del tiempo. ¿Qué tienes que hacer después? Lo mismo que hicimos acá. Restarlo. Ajá, casi. Porque de alguna forma tú, con esta función que tú creaste, que es el polinomio de grado 3, que tú ajustaste con los coeficientes, tú eres capaz de crear un vector de magnetismo que depende solamente del tiempo, ¿cierto? Sí, Entonces tú le puedes pasar cualquier vector de tiempo y te va a calcular un vector de magnetismo, en este caso. ya, Y ese vector de magnetismo solamente va a depender del vector de tiempo que tú le estás pasando, obvio. claro. Entonces, tú en tu M observado, tú tienes Yo- variaciones temporales y espaciales y eres capaz de generar otro vector M que va a tener solamente variaciones temporales. temporales. Que Entonces, para generar ese temporal tengo que restar el anterior con el observado, ¿no? no, un poco antes, para generar el temporal tú solamente tienes que usar la función que creaste, el polyfit, los mismos coeficientes que están creados. En verdad tienes que hacer lo mismo que hiciste arriba, pero en vez de poner T base, pones T observado. Y te va a Ya. generar un nuevo M que depende del tiempo. ¿Ya? Entonces tú Mm. vas a tener un No lo vector, guardé. A tú vas ver, a tener un vector de M que depende solamente del tiempo y vas a tener un ya. vector de M que es el observado que depende de tiempo y espacio. ¿Cómo generaste el vector M que depende solamente del tiempo? Con la función que creaste con la base. Que la que está arriba. Claro. Entonces, ¿Cuál? ¿En cuál línea? ¿La 21? la línea 33, tú En la estás línea. diciendo que puedes generar un vector MP_int con unos coeficientes y con tiempo. Ya, ya, el polyfit. Claro. ¿Ya? Entonces, esa es, en el fondo, si tú multiplicas, esos coeficientes van a ser constantes siempre, pero tú puedes cambiar el t base. Y lo puedes cambiar por Claro, cualquier t que tú quieras. Porque en el claro. fondo es una función que depende, es un t cualquiera. Entonces tú puedes, en vez de usar el t base, puedes usar el t observado. Sí, Entonces ahí tú vas a tener una función que va a depender del tiempo claro, medido claro. y tú vas a tener un m que depende de tiempo y espacio y vas a tener un nuevo m que tú creaste usando esa función que depende solamente del Mm. tiempo. O Entonces tengo sea, algo que depende de tiempo y espacio, tengo algo que depende del tiempo, si se lo resto, me queda solamente lo que depende del espacio, ya. ¿cierto? Sí. Entonces, Ani, deja compartir un Que un poquito. poco la instrucción que sale ahí dice, tenemos que quitar la variación temporal de los datos, para eso usamos la función creada. O sea, lo que yo le estoy diciendo ahora está escrito en el programa igual. Sí. O sea, lo que tú me dices es que tenemos un new p, por así decirle, que va a ser un np.polyfit No, con, porque tú ya creaste los coeficientes.
porque a ti no te sirve crear coeficientes con tu base de la medición, sino que a ti te conviene, en el fondo, tú creaste una función usando los tiempos y los coeficientes de la base. Entonces tú tienes que ocupar esos coeficientes ahora. No tienes que volver a crearlos. No sé si se entiende. Tú creaste una función gracias a la base que depende del tiempo. Entonces, Sí, tú tienes que copiar la línea 34, pero en vez de usar T base, ocupas el T ocupamos observado. T observado. Y Pero, ahí tú vas a pero le escribir, ponemos... espera. ¿Ya? que en el fondo es lo que dice abajo. MS. Y ahí tú entonces vas a tener, por cada dato medido que tú te moviste y que estabas caminando, que tomaste un punto en cierta posición en cierto momento, tú vas a tener una función que te aproxima el tiempo en ese lugar, según la base. Ah, ya. Entonces, ahora puedes restar el efecto temporal porque vas a tener el mismo número de elementos observados y el nuevo que tú generaste porque estás generándolo con el tiempo de la medición. Y entonces Claro. va a quedar solamente, si tú los restas, va a quedar solamente con la variación espacial, que es la que me interesa, ¿cierto? Que es un poco exactamente las instrucciones que están escritas ahí con el nombre de variables listo. Pero está bien, ¿A dónde sale eso? tenemos que quitar la variación de los datos. Entonces tienes que... Ah. Súper. Entonces ahí lo que hacemos es restar el vector MP menos, ¿o no? Sí, el nuevo MP. El mi MP menos el MP anterior, ¿o no? Claro, entonces tú cargaste un M observado. Al M Sí, observado tú le tienes que restar el new MP. claro. Y listo. Espera, pero ¿cómo a lo hemos observado le tengo que restar? Porque el M observado es el magnetismo que tú mediste en terreno. El magnetismo que tú mediste en terreno tiene tiempo y espacio. El Sí, new MP es tu variación temporal. sí, Entonces, si tú le restas tu variación espacio-tiempo, el tiempo te queda solamente la variación en el espacio. en el espacio. Sí. Entonces, acá en el M-sec, lo que tengo que hacer es restar el new MP menos los M observados. Siempre va el M observado primero. Siempre va tu dato y después viene tu corrección. Ah, ya, Entonces, entonces sería... M-opt menos M-new-p. Profesor, Ujú. ¿me puedes repetir eso? Sí. El new MP. El new, el M observado menos new MP. Bueno, aquí Pero, Martín eso, le ¿qué puso new MP. Puede ser cualquier nombre, en verdad. Sí, pues, pero como para tener la idea de eso de la resta y eso. Claro, entonces en el fondo tú tienes una función que si tú le entregas tiempo, te da campo magnético. Entonces una función que tiene campo magnético dependiente del tiempo. Si tú le pasas el tiempo de la medición en terreno, en campaña, moviéndome, entonces te va a entregar un valor del campo magnético en función del tiempo. El que yo medí está en función del tiempo y el espacio. Acabo de calcular algo que está en función del tiempo. Entonces, si yo le resto algo que está en función de tiempo y espacio, el tiempo, me queda el espacio. Pero cuando yo tomo una medición fija, eso solo me da... Eso te ayuda a crear la No, función. Eso te ayuda a crear los coeficientes de la función. Sí. Ahora, obviamente esto pasa porque si yo tuviera el mismo tiempo de muestreo, puedo restarlo directamente. Por ejemplo, si todos están midiendo cada un segundo y todos partieron al mismo tiempo, que es lo que en verdad pasa, no tenemos este problema, pero en general para ahorrar batería, por ejemplo, la base está midiendo en otro tipo de tiempo, entonces por eso hay que interpolar y hacer esta función. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ya. Chiquillos, bueno, ya terminó la clase. Sigan con esto. No, Al menos no, ya restaron el efecto de la variación temporal. Ahora intenten hacer la grilla cada uno si quieren. Y lo revisamos en la próxima clase. ¿Les parece? ya.
Espérate, la última acotación. El MC-C, ¿qué es? Era lo mismo que está arriba, solo que tú te adelantaste. Eso. Sí, es eso. Y aquí, entonces, no sé qué. Nada. ¿Nada? No, porque ya lo corregiste, estaba arriba. Entonces, espera, ya, lo dejo así, ¿no? Que me va a tirar error después, pues. Sí, pues bórralo. Sí, ya. Listo. Ya, espérate. Y después viene a hacer la grilla. Ya, perdonen, chiquillos, que lamentablemente voy a tener que dejar Sí, hasta aquí. vaya Porque nomás. el otro grupo me está llamando y voy a finalizar la clase, los voy a entrar todos, ¿ya? Hola. Ahí llegó. Cuidado. Hola. Sí, ¿Qué salió va a seguir ahora? lo mismo que antes. Ah, no, No, entonces fue lo que tenía, ¿no? Blotea eso para preguntar qué pasó ahí. Ya. Hicimos esto. Harto abstracto. Ah, pero es que no era necesario hacer eso. Como que en el fondo cuando ustedes dicen resté a los datos observados en nuestra corrección temporal, ahora ese es el nuevo factor M que ustedes van a tener que interpolar para hacer la grilla, que es lo que viene abajo, ¿ya? Profe, pero lo hicimos bien. Sí, ¿En serio? ¿Pero qué significa eso que hicimos ahí? MC, Pero el M-sec, ¿qué significa M-sec? es una variable lo que mismo que antes. podía ser, en el fondo es un vector M que ustedes crean que depende del tiempo. Netamente es un M que depende del tiempo que ustedes crearon a partir de la base y es una función que ustedes le pueden pasar cualquier tiempo y te va a dar un vector de magnetismo en el tiempo. Obviamente esto te pasa porque tú sigues graficando en AX. Si tú graficaras, tú tienes que hacer otro subplot y hacer otro AX3 para que te salga en otro gráfico, ¿ya? Con Lo MC, que tienen que hacer ahora es... lo mismo que antes. Entonces, en el fondo ustedes ya corrigieron la variación temporal. Todo el vector MC tiene solamente variaciones espaciales en campo magnético, ¿ya? Entonces ahora tienen que usar el MC para hacer la grilla, que es lo que sale en la parte de abajo, y que es lo que vamos a realizar en la próxima clase. Y ahora los voy a invitar a todos a detener todas las sesiones y nos vamos a despedir. Ya, vamos a la otra sala para despedirnos. Aquí estaba yo solo, bo. Ay, ¿quién estaba? Yo Ya delante, está. 2 minutos aquí. Pucha. ¿Están todas y todos? ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado más o menos, vamos a seguir más o menos esta metodología, creo que se están ayudando súper bien entre ustedes, creo que están comprendiendo que más allá de complicarnos en la programación, estamos haciendo cosas, estamos creando funciones para restar cosas y graficarlas y en el fondo es una herramienta para los datos, ¿sí? Entonces les voy a pedir que intenten seguir en sus casas para hacer la grilla, que vean el programa pasado y en el fondo también están las instrucciones ahí, y la próxima clase las revisamos, ¿les parece? sí. Igual parece entretenido, creo que le está gustando igual esto de programar, sorprendentemente. Bueno, quizá alguno lo esté odiando y no me lo quiere decir, pero Qué divertido. es una herramienta Confirmo. más que les va a servir de aquí al futuro infinito. Nadie les puede quitar este aprendizaje. Nos pueden quitar todo lo demás menos lo que aprendemos. Así que nos vemos. Cualquier cosa me escriben por correo o por foro y recuerden las lecturas, que no se les olvide. Sí. Ya. Súper. Chao. Ay, lo Ya, hicieron nos súper vemos, bien. chao. La verdad que lo hicieron súper, súper bien. Ya. Chao, Gracias, gracias. Fito. Chao.